Hace muy pocos días, a 2 días prácticamente de las PASO a nivel nacional, una decisión de un juez realmente fue impactante nuevamente, y quizás en el camino de lo que venía desarrollando. El juez federal Gustavo Geral sobreseyó a 4 gendarmes acusados por la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, ocurrida, recordamos, 2017, aquí cerca en la Lof Cuyamen, y allí esto con un fallo de más de 300 hojas, encontró los elementos aquí para dejar justamente sobreseídos a estos imputados. Y para tener detalles de esto y saber cómo sigue esta causa, estamos en comunicación con la doctora Verónica Heredia, que es la abogada de la familia de Santiago Maldonado. Te saludamos aquí en la mañana. Muchas gracias por atendernos, Verónica. Buen día. Hola, Hola. no sé si nosotros no te estamos Hola, ¿me escuchando a escuchas? ti. Ahora sí, Ahora Verónica. estamos. Ahí Buen está. día. Buenos días. Gracias por estos Gracias. minutos. Bueno, No, por favor. ¿cómo cayó, cómo ha sido esto? ¿Qué significa, en principio, para tener conocimiento de todos, este fallo del juez Geral, que recordamos tuvo la causa, y podríamos hacer un poquito de historia desde que tuvo en manos, digamos, en la causa de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago? Bueno, a partir del ingreso del juez Geral en septiembre del año 17, luego de que el primer juez, Otranto, fuera apartado por su parcialidad evidente en la causa, a partir de allí, bueno, el 17 de octubre nos encontramos con el cuerpo de Santiago en el mismo lugar donde ya en reiteradas oportunidades el propio Estado había dicho que no estaba allí, por lo tanto ya eso fue un hecho que fue sorpresivo, que nos llenó de dudas. Luego el informe de la autopsia, que ese informe de peritos que nos dejó también más preguntas que respuestas. Por lo tanto, cuando Geral cierra la causa en noviembre del año 2018, la Cámara de Apelaciones y también la Cámara de Casación Penal, cuando revocan ese archivo, o sea, cuando dejan sin efecto ese archivo, ordenan llevar adelante muchas pruebas que todavía faltaba. El juez Geral ahora en agosto de este año, el viernes pasado, vuelve a cerrar la causa sin haber hecho ninguna de todas esas pruebas que fueron ordenadas realizar. Por lo tanto, lo que nosotros habíamos dicho, que la causa iba a tener, siendo el juez el mismo, iba a tener el mismo destino, claro, que es lo que ha pasado. Obviamente, Geral hizo lo que hizo en el año 2018, pasaron todos estos años, no hizo ninguna de las pruebas ordenadas y volvió a cerrar la causa. O sea, solamente permanecían imputados estos 4 gendarmes. En principio, Emanuel Echazú, considerado quizás el autor material, ¿no?, directo, y después otros responsables, pero inclusive ustedes habían solicitado una investigación, o sea, que la causa siguiera con una investigación hacia otro tipo de responsabilidades, ¿no? Lo dijo el propio Ministerio Público Fiscal. Hasta en noviembre del año 18 había solamente una persona imputada que una de las pruebas que tendría que haber realizado Geral era determinar ese ADN masculino que tenía el bastón retráctil que tenía Santiago, precisamente para determinar si ese ADN encontrado, que dijo el informe pericial y que nunca se amplió ese informe, pertenecía justamente a esta persona que todos vimos su rostro con sangre el 1 de agosto. Pero además de esta persona, tendrían que haber tendría que haber indagado a 6 personas más. 3, el Escola, Baquilo Campo y Ferreira, que fueron uno quien estuvo a cargo del escuadrón de gendarmería y que
dio órdenes el 1 de agosto, donde están las fotos publicadas que surgieron de los propios información de Gendarmería en sus teléfonos, estaban parados al lado de la fogata que hicieron ese 1 de agosto, donde allí se podría haber quemado y haber desaparecido, hecho desaparecer las pertenencias de Santiago, como por ejemplo su mochila, como por ejemplo su celular, que era otra de las pruebas que tendría que haber realizado Geral y que no se hizo. Pero también el propio Ministerio Público Fiscal pidió que se incorporaran a este proceso y que fueran convocados como sospechosos Pablo Nocetti y 2 directivos de Gendarmería Nacional. O sea, no una persona, no 4, sino 7 personas tendrían que haber sido indagadas, cuestión que tampoco nunca pasó. Recordamos Nocetti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad en ese momento. Claro, que estaba parado de la tranquera, en la puerta de la tranquera, diríamos, mientras estaba desapareciendo a Santiago. Nocetti estaba parado en ese mismo momento. Entonces, bueno, todas estas personas que estuvieron en el lugar, más allá de otras personas responsables por las directivas o las omisiones, pero lo cierto, estamos hablando de 7 personas que estaban en ese momento en el lugar de los hechos. Verónica, ahora en un ratito también te queremos preguntar la implicancia partidaria, ¿no?, del fallo a 2 días de las elecciones, donde se postuló y de hecho terminó ganando la ex ministra de Seguridad de aquel entonces, Patricia Bullrich, pero antes también en función de el relato de las pruebas y los las personas implicadas, te queríamos consultar también qué había pasado, qué alcance tuvo o no el hecho de que había declarado, también habíamos abordado en aquel momento telefónicamente contigo, las declaraciones de esta médica, ¿no?, que había trabajado en el escuadrón de Esquel. ¿Esto no implicó un gran cambio en el expediente o en el proceso judicial? Es otra de las pruebas que Hola. Se cortó, me parece, ahí el teléfono. Estamos. ¿Hola? Ahí está. Ahí. Sí, es otra de las pruebas, hasta allí te terminamos de escuchar. Ah, sí, perdón. Es otra de las pruebas que el juez no desechó, diríamos, no las tuvo en cuenta, sin dar explicaciones realmente de por qué desechó semejante testimonio. Entonces, él dice que esta persona fue una testiga de oídas, que no es así, porque ella afirmó que ella personalmente lo vio a Echazu el 1 de agosto a las 13 horas en el escuadrón de Esquel, cuando se supone, por las actas, que a esa misma hora Echazu estaba haciendo el acta de todos los secuestros y de todo lo que estaba pasando en la pull-off a más de 100 kilómetros. Eso no es un testimonio de oídas, eso es un testimonio en primera persona, de lo que ella vio, a quién vio. Bueno, el juez desechó este testimonio diciendo que había sido solamente una testigo de oídas. Y como me indicaba aquí Macarena, ¿qué te mueve que este fallo de Geral llegue justamente 2 días antes de realizarse las PASO y con la implicancia que tiene justamente, que tuvo allí Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de aquel momento? Bueno, hace muchos años, porque por ahí veo algunas, me llegan algunos reportajes, algunas cosas que dije, y de hace muchos años, y siempre digo que los jueces son los que mejores leen el humor político, diríamos, ¿no? O sea, lo que se viene políticamente, porque los fallos es increíble, pero uno lee un fallo y sabe lo que va a pasar en las próximas elecciones, depende de a quién beneficia. Así que el viernes, cuando leí el fallo, supuse cómo iban a salir estas elecciones, porque la verdad que lean los fallos y van a ver cómo el Poder Judicial lee políticamente mucho mejor que las encuestas. Así que bueno, la verdad es que no
Quizás como por ahí alguna le da como una desesperanza, pero Sí. rápidamente se ve que ya tenemos esto, ¿no? En el ADN que esto decimos, bueno, esto recién empieza, vamos a seguir, vamos a apelar y vamos a seguir luchando para tener verdad y justicia por Santiago. 6 años han pasado, Verónica. ¿Cómo continúa el proceso? Bueno, también el fallo, si ustedes no sé si pudieron acceder, porque vi que muchas personas pudieron acceder al fallo, tiene estas dos cuestiones. Por un lado, no haber hecho lugar, no haber hecho nada de lo que se ordenó, de hacer todas estas medidas de pruebas, como la reconstrucción virtual de los hechos, como ampliar el informe de los peritos, bueno, cómo volver a tomarle declaración al testigo principal que tiene Geral para decir, para afirmar cómo, cuándo y dónde falleció Santiago, que es el testimonio de Lucas Pilkingman, al que nunca pudimos acceder, al que no conocemos directamente. Bueno, y por el otro lado también el fallo de Geral da cuenta de un reconocimiento que hizo el Estado de Argentina ante la Comisión Interamericana, ratificando que la parcialidad de él como juez, de su parcialidad como juez en esta causa. Entonces, estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, vamos a seguir nuevamente transitando todas las instancias internas y esperando la resolución de la Comisión Interamericana. Gracias, Verónica, por todos estos minutos y el detalle en Ventana Andina. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar presentes. Hasta la próxima. Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, y con estas referencias recordamos en principio con este fallo de hace 3 días del juez Geral con este sobreseimiento de los imputados.